Un saludo muy especial a todos en la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, un reconocimiento del esfuerzo académico que está desarrollando la Comisión Directiva de AMEC para desarrollar este Congreso Nacional e Internacional del 2023. Me ha correspondido hablar sobre la utilidad del DEXA como un indicador del riesgo en osteoporosis, que es una patología muy importante para aquellos que manejamos la menopausia de nuestros pacientes. Bueno, declaro que no tengo conflicto de intereses para esta presentación que hoy realizamos aquí en este Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. La absorciometría de doble energía o doble fotón, conocida como DEXA, básicamente mide todo el mineral óseo en columna vertebral, también lo va a medir en otras partes del cuerpo, incluidos lugares más vulnerables a fracturarse, porque realmente algo que nos interesa a todos en la osteoporosis es qué pacientes se nos van a fracturar. Y el DEXA se utiliza cada vez más en zonas apendiculares, entonces lo estamos utilizando en cadera y también a nivel del radio. Este estudio a través del DEXA pues desarrolla una evaluación sobre el riesgo de fractura de mujeres postmenopáusicas y nos permite hacer diagnóstico y también el seguimiento de osteoporosis, pero también nos va a permitir hacer unas clasificaciones para definir en relación a la masa ósea de nuestros pacientes cuál es el riesgo real de que nuestra paciente pueda fracturarse y que nosotros podamos hacer una intervención terapéutica temprana o podamos prevenir una fractura. Eso es importante y trascendental que todos lo tengamos en cuenta. DEXA evalúa la densidad, pero no realmente una densidad volumétrica. La expansión es bidimensional en dos direcciones y describe la cantidad del mineral que puede estar en un lugar específico del hueso que es escaneado por DEXA, a través de lo cual podemos obtener lo que hemos conocido como la densidad mineral ósea, que divide el contenido del mineral óseo por el área o por el volumen medido. Y con DEXA nosotros podemos realizar entonces la densidad mineral ósea y en los siguientes casos es indicación prioritaria y que todos como profesionales de la salud que manejamos mujeres en menopausia debemos conocer. Todas las mujeres mayores de 65 años deben tener una evaluación de la densidad mineral ósea por DEXA. Todas las mujeres posmenopáusicas que estén entre los 50 y 65 años tendrán este examen según la evaluación de riesgo, porque si el riesgo es muy alto, esta paciente no podemos esperar hasta los 65 años. Hay que hacerle la evaluación mucho más tempranamente. Igual, entonces, en todas las mujeres posmenopáusicas que tengan más de 50 años y que hayan tenido el antecedente de una fractura en la edad adulta, cualquier fractura, obviamente sobre condiciones no traumáticas severas. Si una paciente nos cae de un sexto piso, pues definitivamente no, esas fracturas no van a ser válidas. Pero si la persona ha sufrido una fractura en la edad adulta y tiene más de 50 años, esta mujer debe ser llevada a una evaluación con DEXA. Y realmente la técnica del DEXA es una técnica que se ha venido imponiendo a lo largo del tiempo para la evaluación de nuestras pacientes por varias razones. Porque permite que exploremos dónde las fracturas osteoporóticas van a ser más relevantes en la mujer. Y por eso el estudio está enfocado hacia la columna, porque las vértebras sufren a lo largo de la vida el impacto más fuerte sobre aplastamientos o fracturas en cuña de las vértebras. Pero también lo puede hacer el cuello femoral y ocurrir una fractura de la cadera, que es una patología supremamente compleja porque trae secuelas en el tiempo y también riesgo de mortalidad. Entonces, epidemiológicamente nos permite identificar los sitios más relevantes, pero también DEXA nos sirve para evaluar el control en el tiempo de nuestros pacientes. A 3 o a 5 años o a 1 año en los casos más severos, nosotros podemos definir hacia dónde va la evolución de este riesgo de nuestros pacientes en relación a la posibilidad de desarrollar una fractura futura. Y nos permite también ver la evolución de la masa ósea con la edad en los sectores estudiados en concordancia con lo que la epidemiología de la enfermedad nos dice. Entonces estudiamos, como les hemos dicho, columna lumbar, que son los sitios más frágiles para fracturarse, el cuello femoral a nivel de la cadera y también a nivel del antebrazo, a nivel del radio. Pero con DEXA nosotros podemos ver también la respuesta terapéutica de la masa ósea en relación a los elementos farmacológicos que hemos usado en una paciente y en el tiempo nos va a decir qué respuesta ha tenido. Una de las principales respuestas que podemos observar en la densidad mineral ósea de nuestros pacientes es que primero no hayan perdido más masa ósea y segundo que si pueden recuperar algo de esa masa ósea sea bueno y sea parte del estudio que hacemos.
Y DEXA tiene una exposición radiológica muy baja, es más o menos una décima parte de lo que recibiría un paciente cuando se somete a una radiografía del tórax. Y tiene este estudio por DEXA una herramienta muy importante para determinar qué pacientes son candidatas a recibir tratamiento farmacológico para osteoporosis, y es el FRAX, una herramienta de evaluación de riesgo de fractura desarrollada por la Organización Mundial de la Salud desde el 2008. Y aquí en esta diapositiva ustedes ven que he abierto la herramienta del FRAX para México. Está en español, se puede abrir fácilmente desde internet. Es un cuestionario sencillo que involucra edad, fecha de nacimiento y algunos factores de riesgo sobre unos ítems generales sobre sexo, peso, estatura, fractura previa, padres con fractura de cadera, fumador activo, uso de glucocorticoides, osteoporosis secundaria, alcohol, y en las pacientes que tienen densidad mineral ósea a través de un DEXA, pues incluir esa información también nos va a ser útil. Y esto viene incorporado con programas informáticos de DEXA que nos permiten evaluar entonces el riesgo de fractura en el tiempo, básicamente a 10 años, sobre factores claves que evalúa la herramienta FRAX. Y esa herramienta es importante que podamos utilizar dentro de nuestros consultorios para informar a los pacientes cuál es el riesgo que ellos tienen a enfrentarse a una fractura en el futuro, y que por lo cual nosotros deberíamos hacer una intervención más agresiva o más conservadora en relación al uso de medicamentos que nuestros pacientes puedan tener. Estos serían los factores de riesgo que incluirían la evaluación del FRAX y que harían que el puntaje pueda ser mayor o menor en una paciente determinada. Y esta herramienta FRAX, que es la evaluación del riesgo de fractura, tiene unas ventajas y que permite seleccionar también, no solamente desde el punto de vista epidemiológico de factores de riesgo, sino incluir el estudio DEXA de nuestros pacientes, ayudar a ver también cuáles pacientes son osteopénicas y que podrían beneficiarse de un manejo terapéutico, y también las pacientes con mayor o más incrementado el riesgo de fractura, porque ese tipo de pacientes son las cuales requieren una intervención médica importante. Por otro lado, también nos permite decir qué pacientes no necesitan medicación específica, cuáles pacientes pueden ir solo evolucionando con calcio, vitamina D, para definir de acuerdo al riesgo quiénes sí o quiénes no podrían ser llevadas a una terapéutica específica. Hay 3 medidas en la densidad mineral ósea que nosotros evaluamos. Básicamente son los gramos por centímetro cuadrado, y nos van a dar también una puntuación. Hay 2 tipos de puntuaciones, la Z y el T-score o el Z-score. El Z-score o puntuación Z mide el número de desviaciones estándar que están por encima o por debajo de la media para edad, sexo y etnia. Y eso lo va básicamente a definir los cambios en la densidad mineral ósea para la edad de nuestra paciente y con respecto al grupo de mujeres de la misma edad. Y la puntuación T o T-score nos determina el número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media para un individuo sano de 30 años, del mismo sexo y de la misma etnia al paciente estudiado. Eso quiere decir que estamos comparándolo con una mujer joven, ¿cierto? Y para efectos prácticos, ¿cuál es el riesgo que va a tener esta paciente de acuerdo a la pérdida de la densidad mineral ósea a lo largo del tiempo que ha transcurrido después de los 30 años? Las pacientes se clasifican como negros, asiáticos o blancos, y el T-score o la puntuación T se calcula con ese ajuste. Es muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, para nosotros en Latinoamérica básicamente vamos a estar incluidos en el grupo de los blancos, pero por supuesto que vamos a tener pacientes afrodescendientes y en algunos casos pacientes asiáticos que deben ser incluidos con esa información para hacer el cálculo de la puntuación T de la manera correcta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la puntuación T nos define la salud ósea. Y eso nos quiere decir que un T-score por debajo de -1 desviación estándar, discúlpeme aquí, se me adelantó la diapositiva, es una densidad mineral ósea considerada como normal. Pero si la paciente está entre -1 a -2.5 desviaciones estándar, hablamos de una baja masa ósea, que anteriormente y en algunos libros todavía aparece como osteopenia. Hoy hablamos de baja masa ósea, pero si ya nuestro T-score está por debajo de -2,5 desviaciones estándar, estaríamos hablando de un diagnóstico por la evaluación de la densidad mineral ósea de osteoporosis. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta es la clasificación que nos permite entonces incluir a nuestros pacientes en considerandos específicos de tratamiento. Por otra parte, el estudio Audit Latam del 2021 sobre epidemiología, costos, impacto de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad en Latinoamérica
reveló que en 19 países de nuestra región, el 40% de la población latinoamericana está en el rango de población mayor de los 50 años. Miren que esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque estamos hablando de una patología que ocurre a medida que los años avanzan en la población y en la menopausia, por supuesto que es una patología que todos debemos conocer y debemos saber cómo la vamos a afrontar. Para el 2021 habían 0.68 equipos de DEXA promedio en América Latina por cada 100.000 habitantes y 7 países contaban con la calculadora FRAX, un poco más que para el 2012, ¿cierto? Esto es importante porque es una herramienta que nos sirve a muchos desde nuestros consultores. DEXA no puede diferenciar entre el hueso cortical y el hueso trabecular. Esa es una de las falencias que tiene el estudio a través del DEXA. Tampoco puede distinguir entre un recambio óseo muy alto o un recambio óseo bajo. Solo no es posible definirlo. No tendríamos que estar evaluando en el tiempo para definir con nuestros pacientes qué ocurre, pero el examen como tal no puede definir eso. Puede sobreestimar la densidad mineral ósea en la columna lumbar si presentan estas características. El paciente tiene una enfermedad renal crónica y porque eso aumenta la prevalencia de artritis, de escoliosis, de calcificaciones de aorta abdominal, y eso serían artefactos desde el punto de vista de las calcificaciones de aorta abdominal que podrían sobreestimar la densidad mineral ósea en la columna. También la escoliosis estaría sumándose casi que la densidad mineral ósea del hueso vecino y estaría dando una sobreestimación. Los resultados no homogéneos podrían ser influidos también por edad, por sexo, por etnia y el momento de la diálisis en pacientes renales, porque podrían cambiar un poco, reciente la diálisis o pendiente la diálisis, puede haber una variación que podríamos observar en nuestros pacientes. Hay varias técnicas para medir la densidad mineral ósea. Se puede hacer a través de el ultrasonido, también se puede hacer sobre escanografía, también se puede utilizar la absorciometría de rayos X simple, ¿cierto? Todas ellas podrían ser útiles realmente con una probabilidad de diagnóstico y precisión de error muy bajo que nos podría ayudar, pero DEXA es la que ha mostrado a lo largo del tiempo ser la medición mucho más estandarizada en el mundo para poder decir cuál es el riesgo de osteoporosis. ¿Y por qué sería DEXA el método de elección para diagnóstico de osteoporosis? Porque da baja radiación, porque es de bajo costo, porque es de fácil uso, porque los tiempos de medición son bastante cortos y en la mayoría de las ciudades la tenemos disponible. Recuerden que a los 65 años el riesgo relativo se incrementa para osteoporosis en hombres a 2.94 y en mujeres a 2.88 por cada reducción en una desviación estándar en la densidad mineral ósea. O sea que cuando tenemos menos de 2.5 desviaciones estándar, nuestra paciente se está enfrentando a un riesgo de osteoporosis extremadamente alto. Estamos hablando de que nuestra paciente tiene osteoporosis y que probablemente el riesgo de fracturas es el que se va a incrementar. Y claro, la medición de la densidad mineral ósea va a ir cambiando dependiendo de la edad. Por supuesto que el riesgo va a incrementar a mayor edad, va a incrementar el riesgo de fractura y las fracturas por fragilidad se aumentan en 1.38 por cada reducción de una desviación estándar en la evaluación del DEXA. Los pacientes con fracturas por fragilidad, pues no necesariamente tendríamos que tener la densidad mineral ósea para iniciar tratamiento, podríamos iniciarlo mucho antes, porque los factores de riesgo para definir una fractura por fragilidad ya aquí no son importantes porque ya nuestra paciente la ha presentado. Cuando se presenta una fractura por fragilidad, casi que el diagnóstico de osteoporosis entonces aparece automáticamente. Y es que la utilización del DEXA con el FRAX ha permitido medir entonces la probabilidad de fracturas tanto en hombres como en mujeres. Hoy estamos hablando de mujeres básicamente porque es el capítulo que nos interesa a aquellos profesionales que manejamos solo mujeres. Y es que la evaluación y la probabilidad de medir que una paciente se enfrente a una fractura cambia sin la evaluación de la densidad mineral ósea, ¿cierto? Y cuando hacemos la densidad mineral ósea, el riesgo la probabilidad de fractura es mucho menor, porque este examen evalúa realmente la densidad mineral ósea y nos permite definir a través de las desviaciones estándar cuál de nuestros pacientes verdaderamente que estaban en este rango, ponen una paciente 75 años aquí en este rango, y cómo baja sustancialmente cuando le hacemos una densidad mineral ósea. Eso es verdaderamente el secreto que nos permite la evaluación DEXA de la densidad mineral ósea, por ejemplo, en fractura de cadera a 10 años, tanto en hombres como mujeres, cuando hay un riesgo incrementado. Y es que osteoporosis y riesgo de fracturas puede cambiar también con diferentes grupos étnicos. Por eso es tan importante que nosotros al utilizar la aplicación del FRAX
definamos cuál es nuestra paciente desde el punto de vista caucásico, afroamericano, hispano, asiático. Aquí básicamente nosotros vamos a utilizar blanco para hispánico y asiático o afrodescendiente. Y es que el riesgo va cambiando de acuerdo a la densidad mineral ósea. En la medida en que la densidad mineral ósea muestra un T-score muy bajo, menos 2.5 desviaciones estándar, el comportamiento para caucásicos, afroamericanos, hispanos o asiáticos o nativos americanos cambia sustancialmente, y eso es importante que lo sepamos entonces para evaluar este riesgo. Y la probabilidad definitivamente se ha sido medida en muchos países. Para el Reino Unido, en comparación con factores de riesgo y densidad mineral ósea, también en relación con índice de masa corporal alto, lo que uno ve son evaluaciones que en el tiempo, a medida que avanza la edad, el riesgo es mucho mayor, el RR se incrementa mucho mayor, es mucho mayor, tanto para hombres como para mujeres. Aquí estaríamos viendo el grupo de las mujeres en este rango que estoy señalando, ¿cierto? Y a medida que aumenta la edad, pues el riesgo es mucho mayor, y por supuesto acá, cuando ha habido una fractura osteoporótica, el riesgo es extremadamente altísimo. Cambia sustancialmente de una mujer con el antecedente de la fractura o sin el antecedente, el cambio es mucho mayor, y por supuesto, cuando es una fractura osteoporótica, el RR se incrementa, y solo aquí estoy viendo en aquellas pacientes con un T-score menos 3 desviaciones estándar. Recuerden que por la definición de la Organización Mundial de la Salud, osteoporosis es por debajo de menos 2,5 desviaciones estándar. Y para medir entonces también las fracturas, incluye también otros factores de riesgo en nuestras pacientes. Aquí vemos de acuerdo al índice de masa corporal, con o sin la DEXA, la evaluación DEXA de la densidad mineral ósea, cómo los riesgos y las probabilidades a 10 años cambian de una paciente a otra. Una vez definimos la evaluación hecha para una paciente con un IMC de 25, con la evaluación de DEXA, encontramos cómo la probabilidad cambia sustancialmente comparado con aquella que no tenía la evaluación, y eso ocurre para todas aquellas con IMC de 30, 35, 40, la diferenciación es marcada, cuando fíjense que la densidad mineral ósea tiene un factor de riesgo también, que va a ser influenciado sustancialmente por el índice de masa corporal. Y cuando se utilizan las diferentes, digamos, herramientas para tener en la evaluación global. Este estudio en la revista Osteoporosis and Sarcopenia del 2020 reveló cómo, si comparamos, digamos, diferentes estándares de herramientas de medida, como el FRAX más MOFP o el FRAX más HFP o el OSTA, el índice OSTA, como en todos la sensibilidad y la especificidad tenían comportamientos similares. Y eso pues nos permitía evaluar una probabilidad de fracturas osteoporóticas, siendo una herramienta desde el punto de vista práctico que hoy en el mundo, en cualquiera de los países que estén utilizando software de lecturas adicionales, nos va a permitir tener una evaluación importante. Para detectar fracturas vertebrales subclínicas, también lo podemos hacer a través de una radiografía, pero hacer una evaluación de esas fracturas subclínicas con DEXA tiene unas grandes ventajas en las mujeres. En aquellas mayores de 65 años, si el T-score está por debajo de menos una desviación estándar en el cuello femoral, hay que entonces investigar la probabilidad de que se suceda este fenómeno. También es mucho más frecuente, incluyendo la cadera total, en las mujeres por encima de los 70 años. Y, por supuesto, habíamos dicho que aquellas mujeres por encima de los 50 años con factores de riesgo como una fractura en la adultez, o que hayan perdido 4 centímetros de altura, o que tengan una pérdida de altura prospectiva de más de 2 centímetros, o que hayan usado glucocorticoides en el largo plazo, tanto reciente o que lo estén usando, o que tengan un hiperparatiroidismo. Este tipo de población tiene que averiguarse y investigarse mucho más por la probabilidad de encontrar fracturas subclínicas, en este caso por aplastamiento, ¿cierto? O en cuña, como aquí la estamos viendo en esta diapositiva, que nos permitan hacer una evaluación mucho más contundente. También entonces estos factores de riesgo, ¿cierto? Van digamos, a mejorar la probabilidad de que nosotros determinemos a 10 años cuál de nuestros pacientes tiene mayor riesgo a fracturarse. Y aquí ven en la gráfica para mujeres y para hombres
¿cierto? Si no hay factores de riesgo, digamos, el comportamiento es relativamente benigno, pero a medida que aparece un factor de riesgo, como en el caso de una fractura previa, la curva se incrementa más. Cuando está usando glucocorticoides o lo ha usado por más de 3 meses, el riesgo es mucho mayor. Y si hay una historia familiar de fracturas de cadera, el riesgo es mucho mayor, y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque los factores de riesgo con el DEXA utilizados en la herramienta FRAX nos van a determinar con claridad. Y miren lo que ha pasado. Esta diapositiva es muy bonita. A mí me llama mucho la atención. Esta diapositiva fue publicada en Osteoporosis Internacional en el año 2018. Y lo que mostraron aquí es cómo los reclamos que se hacían al Medicare iban cayendo por fracturas en la población, habían caído de manera sustancial desde el año 2001 hasta el 2015, como la caída de reclamos por fracturas osteoporóticas. ¿Esto qué significa? Que el grupo de profesionales de la salud que atiende población mayor ha sido consciente a través de una herramienta de diagnóstico temprano, que es el DEXA, para disminuir las fracturas en la población a lo largo del tiempo, y esto es una evaluación entre los años 2001 y 2015 en relación con reclamaciones al Medicare. Hay unas fuentes de error en el diagnóstico de osteoporosis por DEXA, la osteomalacia, la osteoartritis, sobre todo en columna, pero también lo podemos ver en cadera, que los tejidos blandos estén calcificados, que haya sobreposición de un objeto metálico, que los medios de contraste utilizados hayan, digamos, perdido su capacidad de darnos la información correcta, que se hayan utilizado también medios de contraste recientemente, que nuestra paciente haya tenido una fractura previa, porque tanto en columna como en la cadera y la muñeca, este resultado nos hace variar mucho la densidad mineral ósea evaluada por DEXA, y tendríamos que esperar a que la fractura pase de más de un año para tener una verdadera medición de la densidad mineral ósea. La escoliosis severa definitivamente hace sumatoria de 2 vértebras o de 3. La obesidad mórbida, o también si nuestra paciente presenta una citis, nos hace cometer errores en la evaluación, tanto las de enfermedades vertebrales por osteoartritis o algunas enfermedades degenerativas. Y por supuesto, todos estos factores, o que digamos la calibración o la posición del paciente no sea la correcta, pueden ser unas fuentes de error para el diagnóstico de osteoporosis utilizando esta herramienta. El riesgo de fractura a lo largo de la vida es común en mujeres caucásicas, 40% a los 50 años. Los riesgos se van a duplicar en mujeres con densidad mineral ósea baja y se multiplican por 4 en aquellas que tienen osteoporosis versus aquellas que tienen una densidad mineral ósea promedio, ¿cierto? Esto es clave tenerlo en cuenta porque nuestra población en menopausia es población por encima de los 50 años en la gran mayoría de los casos. El riesgo podrá duplicarse cuando se ha tenido ya una fractura por fragilidad, y estimar el riesgo de fractura a partir de las mediciones de la densidad mineral ósea es comparable a si nosotros evaluamos el riesgo de un accidente cerebrovascular en una paciente midiéndole la tensión arterial. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, y yo ahí sí quiero que seamos muy prácticos en esta evaluación. Cuando yo quiero ver la tensión arterial de una paciente y si está alta o no está controlada, entonces me aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular. Bueno, con densidad mineral ósea logramos lo mismo. Perdón. Entonces, el riesgo de fractura en una paciente, la tensión arterial nos va a servir como una herramienta importante, pues la densidad mineral ósea baja también nos va a servir como una herramienta importante. Disculpa. En ese orden de ideas, realmente no tendríamos un umbral exacto de la densidad mineral ósea que nos discrimine quién se va a fracturar y quién no se va a fracturar. Pero sí, la densidad mineral ósea baja nos aumenta el riesgo, como nos lo diría la toma de la tensión arterial. Y miramos aquí estos 3 evaluadores. Perdón. Colesterol para medir la probabilidad que un paciente se nos infarte. Realmente la evaluación no es tan indiciente, un perfil lipídico elevado. Pero sí nos lo va a hacer si una paciente tiene hipertensión. A medida que la hipertensión se hace más notoria, el riesgo de ACV es mucho mayor. Pero miren también en rojo la gráfica cómo nos indica que el riesgo de fractura, a medida que la densidad mineral ósea muestra que es mucho más baja, el riesgo de fractura es muchísimo más alto. Entonces estamos hablando de un indicador extremadamente bueno. Y entonces existe esta gráfica que salió hace ya unos varios años publicada, en donde evaluamos los factores de riesgo clínico para fracturarse una paciente, hacemos el FRAX. Si el FRAX es bajo, el riesgo es bajo, pues simplemente modificamos estilo de vida. Pero si el FRAX es intermedio, debemos hacer una medición de la densidad mineral ósea y recalcular el FRAX. Si vuelve a ser bajo, pues simplemente estilos de vida. Pero si verdaderamente sigue alto, debemos considerar tratamiento.
pero si con los factores de riesgo clínicos que tenemos al evaluar a una paciente y la evaluación con la herramienta FRAX nos dice que el riesgo es alto, ya debemos considerar tratamiento. Entonces, cuando nuestra paciente se incluyen dentro de un esquema de riesgo alto, consideramos tratamiento, pero fíjense que cuando hacemos una densidad mineral ósea, el campo de pacientes que van a necesitar tratamiento va a ser muy alto y también el campo de pacientes que no van a necesitar tratamiento también va a ser alto. O sea que la gráfica es mucho más diciente, se elimina aquellas que necesitaban definitivamente la densidad mineral ósea y la gráfica de no tratamiento se incrementa un poco más, ¿cierto? Que son las pacientes que definitivamente a través de una densidad mineral ósea podemos decir modificando estilos de vida es suficiente y no requerimos de una terapéutica específica. Y ya para terminar mi plática, quiero decirles que ahora tenemos otra opción, que es el índice numérico, que es el Trabecular Bone Score, TBS, que nos estima la microarquitectura ósea trabecular, haciendo análisis de las variaciones del nivel de grises en los píxeles en la imagen DEXA de la columna lumbar a través de un software informático que fue desarrollado. Y este TBS se puede utilizar como una herramienta para complementar lo que hoy tenemos de información de densidad mineral ósea en la evaluación de la salud. O sea, esto entonces será también para considerar en el tiempo, estarán saliendo nuevas publicaciones que hoy tenemos disponible ya esta herramienta que es este índice numérico que nos ayuda bastante a definir el riesgo de que nuestra paciente se fracture en los próximos 10 años cuando hacemos esta evaluación del TBS a través de las imágenes del DEX. Muchísimas gracias por su atención. Felicitaciones a todos, a los que están participando como asistentes y como conferenciantes en esta importante actividad académica que desarrolla la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio. Desde la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, FLACIN, como su presidente, les doy a todos ustedes un abrazo cordial. Desde toda Latinoamérica estamos pendientes de las actividades académicas y esta es una mucho más fuerte que el comité directivo ha desarrollado. Felicidades.